la palabra. Y créame que yo diría que este rompecabezas profético es tan profundo y tan amplio que necesitaríamos meses para ir detallando parte por parte, porque no todo está concentrado en un solo lugar. O sea, toda la Biblia hay que buscar la pieza en cada parte de la palabra para armar ese rompecabezas profético, para que tengamos un panorama claro y poderoso de lo que está ocurriendo y de lo que tenemos que estar nosotros apercibidos. Gloria a Dios. No podemos pasar por alto esto, no podemos distraernos en cosas, en nimiedades, pequeñeces, porque hay cosas grandes que tenemos que enfocar nuestra mirada y sobre todo nuestro corazón para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Sea bendito el nombre del Señor. Porque viene como ladrón en la noche. No va a avisarle a nadie. Nadie será avisado. Yo recuerdo que, creo que lo he contado aquí anteriormente, yo trabajé con el hermano G. Ávila por muchísimos años. Por muchísimos años. Yo diría que entre 25 a 28 años estuve trabajando con ese ministerio. Viajé el mundo entero con él, coordinando cruzadas. Y estuve al lado de él todo el tiempo. Conocía su pensar, conocía todo lo que él creía de la palabra, todo lo que él predicaba con esa pasión que le caracterizaba, con esa seguridad que él lo predicaba. Pero lo más importante de todo este tiempo que viví con él es lo entregado que él estaba a la predicación sobre la segunda venida de Cristo, sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Por eso su ministerio se llamaba o se llama Ministerio Cristo Viene, porque ese era su mensaje principal, era sobre la venida del Señor. Mensajes proféticos impresionantes, aprendí mucho de él. Y él estaba tan metido en el tema que él en un ayuno que tuvo, un ayuno o un sueño, no me recuerdo muy bien cuál fue la circunstancia, él tuvo una visión donde había mucha gente escapando, subiendo para arriba, ¿ok? Y había un escándalo en el mundo y los periódicos todos anunciando la gente desapareciendo. Y cuando él miraba los titulares de los periódicos que le aparecían en la visión, había un número, 88, ¿ok? Entonces él asumió en lo personal que eso significaba que Cristo iba a venir en el 1988, ¿ok? Él quería tanto que Cristo viniera, que lo quería traer el Señor, ven tal día, tal fecha, ¿no? Porque él estaba tan metido en eso. Pero él lo creía para él, ¿ok? No es que lo enseñaba ni lo predicaba. Él decía, viene, pues yo me senté con él un día a hablar y él me mostró todo, me dijo todo lo que él había visto y cómo él pensaba que era esa la fecha. De hecho, en el año 1988, él no salió a predicar campaña. Se mantuvo en Puerto Rico todo el tiempo pensando que ese era el momento. Yo siempre he sido un poquito más ¿cómo te digo? Más abierto, o no abierto, sino más centrado en lo que Cristo habló en torno a su venida. El Señor nunca, y nos hizo claro que el día y la hora nadie lo sabía. Dijo ni el Padre, ni el Hijo, ni los ángeles. Solo el Padre en su sola potestad sabe cuándo será ese momento. Nadie sabe. Es un evento de sorpresa. Pero él lo creía para él. Y un día yo, cuando terminamos la cruzada, ¿te acuerdas, Pastor Rafael, en Frisco, en el estadio? Que fue en el 2005, esa campaña. De regreso a Puerto Rico, en el vuelo, en el avión, yo le digo al escudero de él, tenía un escudero, siempre estaba con él a atenderlo en sus necesidades. Y yo le digo, déjame sentarme con el hermano Gille al lado en el vuelo de regreso. Son 4 horas, 45 minutos de vuelo. Porque quiero hablar con él. Quiero hablar algo muy, muy importante. Y me senté a hablar con él. Y le digo, hermano Gille, no te me duermas, por favor, porque lo que voy a hablar es muy importante. Es algo que Dios me mostró que lo hablara y te lo voy a hablar. Dice, yo sé que tu fe, como tú mismo lo has dicho, tú tienes la promesa de Simeón. Yo sé que veré a mi Redentor. ¿Te acuerdas, Simeón? Que cuando llegó María a visitar a Elizabeth,
él muere porque vio, o sea, sintió ya que el Señor ya estaba, que el Mesías había llegado. Y decía que él tenía la promesa de Simeón. Y yo le digo, yo sé que tú crees y piensas eso, y está bien, ese es tu pensar, ese es tu sentir, pero ese no es el sentir de Dios realmente, porque cuando tú estableces algo como eso, estás estableciendo tiempo donde Cristo va a venir, y eso nadie lo sabe. Si tú dices que viene en tu tiempo, estás estableciendo un tiempo en que Él va a venir. Ahora, yo le dije, ¿y si el Señor te quiere llevar antes? Y si el Señor dice, me voy a traer a Gille para acá arriba para que se goce conmigo acá, yo lo que te digo es que tienes que tener un poquito más de estar pendiente, porque puede pasar algo como eso y que tú te vayas y tu ministerio quede a la deriva. O sea, tienes que buscar dejar establecido una junta, pastores. Yo le dije ideas a él de lo que podía hacer para que el ministerio se mantuviera si él salía, si él se iba. Billy Graham se fue, pero su ministerio sigue adelante y dando cruzadas grandes, porque Billy Graham tenía una junta. Él no nombró a su hijo. Su hijo no nombró la junta. Él nunca señaló a su hijo. De hecho, él no quería que fuera su hijo. Pero la junta oró y Dios le mostró que fuera el hijo, que tomara la rienda del ministerio, Franklin Graham, y el ministerio está fluyendo tremendamente. Yo le dije eso a Gille. Le dije, mira, Gille, el asunto es que tú no sabes. Y si Dios te lleva antes, y él me entendió y aceptó. El hermano Gille se fue con el Señor en el 2013. Hace 10 años, 11 años que él se fue con el Señor. Y se fue a la edad de 88 años. Tenía esa edad cuando él falleció. 88 años. Y yo entendí que aquella visión que él tuvo de ver mucha gente escapar, y el número 88, lo que Dios le estaba dando a él, un mensaje: hasta los 88 años te subo para acá conmigo. Y así literalmente creo que fue. Porque el día y la hora nadie lo sabe, voy y le repito. Y yo quiero leer esta palabra hoy. Tengo muchas cosas que voy a tocar ligeramente para poder darle a ustedes una idea del panorama profético, cómo está el asunto. Gloria a Dios, porque sí hay algo que sí tenemos que saber: los tiempos. El Señor dejó marcadas señales. Él dijo, cuando ustedes vean estas cosas, entender que mi venida está cerca a la puerta. ¿Cuán cerca? No sé. Yo te puedo decir que conforme a lo que yo he leído, conforme a los años que llevo predicando el evangelio y predicando sobre este tema, estamos más cerca de su venida que cualquier tiempo pasado. El Señor puede venir en cualquier momento. Hoy, puede venir mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No sabemos. Pero estamos en un tiempo que en cualquier momento se puede producir eso. Y eso sí, Él lo dijo claro. Cuando vean estas cosas, entender que mi venida está cerca, ¿dónde? A la puerta. O sea, si algo está a la puerta, es que ya está ahí. Si algo está a la puerta, es que está a punto de suceder. Lo más importante que Él dejó fue la nación de Israel, su pueblo, su nación. Una nación que la mayoría de la humanidad no los quiere. Nadie los quiere. Lo odian. Y ahora más que nunca se han granjeado el odio del mundo por lo que está pasando en Palestina. Por lo que está pasando con la franja de Gaza. Por todas las muertes. Póngale si son culpables o no son culpables. Pero se achaca toda esa guerra genocida. Miles y miles de niños muertos. Miles. Y eso que está sucediendo está trayendo al mundo a odiar con más intensidad a Israel. Sean ellos culpables o no, porque yo entiendo, por lo que yo leo, por lo que yo sé, porque yo entiendo que así es, porque conozco la Biblia, que muchos, o sea, la mayoría de estas muertes de gente que no tiene nada que ver con la guerra son puestos como escudos humanos por las guerrillas de Hamás. Y obviamente ellos provocan a Israel para que Israel lance
Y cuando lanza, no permite que los civiles se vayan. Aún a sus propios hijos los ponen ahí para que sean sacrificados, para que mueran, para que entonces culpen a Israel. Porque Israel avisa cuando va a atacar. Israel no ataca de improviso. Él avisa a los residentes. Israel envía flyers del cielo, le manda de los aviones, tira flyers. Vamos a bombardear, porque de ahí nos están tirando. Ahí están las guerrillas, ahí están las células de guerrilla. De ahí nos están lanzando misiles. Vamos a atacar. Sálganse los que no tienen nada que ver con esto. Pero ellos los obligan a quedarse. No les permiten salir. Obviamente para que mueran. Y al morir, ¿a quién van a culpar? A Israel, que son unos abusadores. Entonces, eso está trayendo el odio. Y hay naciones que le han retirado el apoyo. Francia se está retirando. Estados Unidos está de ladito. Sí, te apoyo, pero no sigas haciendo esto. O sea, el mundo entero lo va a odiar. Y tiene que ser así, hermano. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Dios está preparando el escenario. Está preparando el escenario para el evento espectacular que viene. Después que la iglesia sea levantada al cielo. Porque después que la iglesia sea levantada al cielo es que viene lo bueno para la tierra. Digo lo bueno no, es que viene la situación grave sobre la faz de la tierra. La iglesia ahora mismo está en un momento donde tenemos que estar conscientes y tenemos que estar preparados, no preparándonos, preparados para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Ya estamos advertidos, ya tenemos las señales. Todo está ante nuestros ojos. Más claro no canta un gallo, dicen por ahí. Entonces, si estamos viendo ese panorama, no podemos comenzar a prepararnos. Tenemos que estar preparados, hermano. Yo no sé cuándo va a ser ese día, pero yo le digo a Dios en mis oraciones siempre, día y noche, todos los días, no dejo 7 días a la semana, 365 días al año. Señor, yo no sé cuándo va a ser esto, pero te pido por favor que si el arrebatamiento de la iglesia no va a ser en mis días, dame vida hasta los 100. ¿Por qué usted quiere vivir hasta los 100? Porque quiero vivir hasta los 100. ¿Por qué? Porque veo inconversos con 100, 115, que no honran a Dios ni nada. Y aparte que acabo de leer un artículo que me ha motivado grandísimamente. Los científicos dicen que si la gente comienza a entender su función del cuerpo, puede durar hasta 120 años. Y dije, wow, ¿qué noticia me estás dando? Y yo le digo al Señor, claro, eso conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, pues será así. Si no quiere, pues me llevará el momento que Él quiera que yo me vaya. Pero yo en mi fe con Dios le digo, Señor, extiende los días de mi vida más allá de los 100, o llévame a los 100, en salud, en vida, en energía, predicando tu palabra. Quiero ver todo esto que está pasando. Pero si el arrebatamiento es antes, obvio que me quiero ir contigo. No me voy a quedar aquí hasta 100 años. Yo no me voy a quedar, llévame ahora si el arrebatamiento es ahora. Gloria a Dios. Pero estoy orando continuamente a Dios y busco qué hay en mí que le estoy fallando a Dios y arreglo eso con Dios. Porque no es que peques, es que reconozcas y te apartes. Porque Él sabe que somos débiles y flacos, que hasta con el pensamiento pecamos. Ahora mire esto. Como estamos tan cerca de la venida del Señor, también el diablo está tratando de arrancar esa esperanza de la gente. ¿Por qué? Porque de ahora se han levantado muchas doctrinas dentro de la iglesia evangélica y no evangélica, negando el rapto. Algunos dicen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento, que nosotros los que somos gente que no queremos afrontar la realidad, que no queremos estar aquí, que no queremos, que la iglesia tiene que estar aquí. Cuando vengan todas las cosas malas, eso es mucho que están diciendo eso. Otros dicen la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación. Otros dicen pasaremos la gran tribulación aquí todavía.
Y otros, en esos otros estoy yo, somos los que creemos que el arrebatamiento es antes de todas esas cosas. Pero no creo porque quiero escapar e irme corriendo. No. Es que la Biblia me lo prometió. La palabra me lo prometió. Yo he leído una y otra vez, buscando si hay algo que no entendí. Pero cada vez que leo y mientras más leo, estoy convencido que nos vamos antes. Súper convencido. ¿Cuánto glorifica su nombre en esta hora? Si no, el Señor lo hubiera dicho, ¿sí o no? Y el Señor fue claro. Vamos a leer en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y él le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Palabra del Señor. El Señor añada bendición, salud y vida a su palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando miramos esa parte tan importante, donde el Señor está manteniendo una conversación con sus discípulos, eso fue en el Monte de los Olivos. Ya el Señor sabía que la crucifixión era inminente. Ya sabía el Señor que todo ya estaba a punto de consumarse. Y Él le dio la noticia a los apóstoles. Y le dijo: yo me voy. Y donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora, aunque me seguirán después. ¿Tú te imaginas que te le digan a un grupo de personas que han estado con Él durante 3 años y medio, caminando, viendo la manifestación del amor de Dios a través de la predicación de Jesucristo, viendo los milagros, viendo cómo el Señor sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados, cómo predicaba con pasión, cómo se enfrentaba a los detractores? Oiga, me estaba tan acostumbrado al Señor que ahora el Señor de repente dijo: me voy. Y donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Obviamente esto los intranquilizó. Esto los sacó de onda. Esto le quitó el gozo. Se atemorizaron. Y ahí fue que el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando todo esté listo, vuelvo por ustedes. Una promesa que ha marcado una esperanza en el corazón de la iglesia desde el día 1. Desde el mismo día que se los dijo, se sembró la esperanza. El Señor sembró una esperanza en el corazón de ellos. Obviamente, hermanos, el Señor no le dio a ellos fechas. Le dio señales, porque ellos les preguntaron, Mateo 24. Le preguntaron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta interesante, dando las señales. ¿Cuándo va a ser todo esto? ¿Qué señal va a haber? El Señor le dio un montón de cosas que iban a pasar. Habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Y digo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que acontezcan todas estas cosas, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino. Él le dijo claramente a ellos, pero le habló de la señal de la higuera, 24:36 de Mateo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas,
conocéis que el verano está cerca. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que mi venida está cerca a la puerta. Sea Cristo glorificado. Gracias, mi hermano. O sea, le estaba dando a ellos la señal de la higuera. Y muchos no saben qué es la higuera, de qué está hablando el Señor. ¿Ustedes se recuerdan aquella experiencia cuando venía el Señor caminando por Betania junto con los discípulos? Tenía hambre. De repente alcanzó a divisar una planta de una higuera y se acercó a buscar el fruto para comer. Y se encontró que la higuera no tenía fruto. El Señor la maldijo y la higuera se secó. ¿Se recuerdan? Y dice la Biblia que no era tiempo de dar higo, o sea, no era temporada. ¿Y cómo el Señor se va a molestar si no era temporada? ¿No sabía el Señor que no era temporada? Claro que lo sabía. Pero era una enseñanza para los discípulos. ¿Qué significa eso? Que para el Señor hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Pero obviamente, cuando miramos por qué compara a Israel con la higuera, tenemos que ir a Oseas, cuando dice: como uvas en el desierto yo hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio yo vi a vuestros padres. En otras palabras, la higuera, el Señor está hablando, es Israel, porque la comparó como una higuera que da frutos. Y esa higuera, que él comparaba a Israel con esa higuera, Israel no dio fruto. Por eso se secó. Fue maldecida porque allá en el monte de los Olivos, cuando dijo: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. Cristo murió a los 33 años. 37 años después, el ejército romano, comandado por el general Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma, por orden del emperador entraron a destruir la nación de Israel. Destruyeron Jerusalén, murieron más de 1,5 millones de judíos. El resto fue llevado cautivo al mundo y desde ahí se quedaron completamente sin nación, sin tierras, desterrados completamente, y fueron esparcidos por el mundo entero. La higuera se secó. Pero Cristo dijo: esa higuera va a reverdecer. Y cuando esa higuera reverdezca, es la señal inequívoca de que mi venida está cerca a la puerta. No vamos a hacer la historia completa, pero sabemos, o lo que han leído, lo que han visto, Israel fue esparcido por el mundo. Vinieron otros gobiernos, se establecieron ahí, se apropiaron de las tierras de Dios, pero esas tierras tenían dueños. Como yo digo a la gente, usted no entiende, Palestina nunca existió. Eso de Palestina es un invento del Imperio Romano para cambiar el nombre de Israel, de Judá. Le cambiaron el nombre de Judá para Palestina, para borrar todo vestigio de una nación de Dios. ¿Quién lo cambió? Un emperador romano. Le puso Palestina. Los palestinos no existen, esa raza no existe. Son árabes. Árabes de diferentes naciones, de las 21 naciones que componen la Liga Árabe. De Egipto, de Arabia Saudita, de Libia, de Siria, que se vinieron ahí a apropiarse de eso. Ahora se hacen unas víctimas llamándose los pobrecitos palestinos que Israel les quitó sus tierras. Israel no le ha quitado nada a nadie. Esas tierras tenían título de propiedad. Los sacaron, fueron echados errantes. Pero Dios dijo: los voy a traer de vuelta. Le hace las profecías del libro de Ezequiel, impresionante, el 37. Valle de huesos secos. Como Dios dice: los voy a sacar de sus sepulturas. Los traeré de vuelta. Soplaré aliento de vida sobre ustedes y volverán a vivir. Y eso pasó, hermano. Genocidio nazi, más de 6 millones de judíos murieron. Fueron vituperados a través de los siglos, pisoteados, humillados. Y todo el mundo apropiándose de sus tierras, haciendo estragos de sus tierras como festín. Pero había un mandato de Dios. Esas tierras son de Dios y de ellos. El título de propiedad estaba ahí. O sea, si ellos regresan y Dios los trae, los que estaban ahí se tienen que ir, porque esas tierras tienen dueños. ¿Cuánto glorifica su nombre en esta hora? Y ellos no han sacado a nadie. Ellos no han sacado a nadie. Toda esa división de Gaza
y de Cisjordania, que es la parte de arriba donde supuestamente está Jerusalén. Toda esa parte fueron Naciones Unidas para evitar guerra. Ay, dale ese poquito de tierra a ellos. Israel no ha sacado a nadie, pero ellos comenzaron a tirarle a Israel. Y obviamente Israel se tiene que defender. Pero al defenderse muere un montón de gente, pues Israel es un ejército poderoso. Ellos le tiran bombitas, Israel le tira bombotas. O sea, lamentablemente están pagando un precio muy alto por el atrevimiento de atacar a la nación. Y el libro de Oseas habla claramente, dice Dios en su palabra, que todo aquel que ha derramado sangre inocente sobre Israel va a pagar un precio, porque van a ser vengados por la sangre inocente que han derramado en su tierra. Lamentablemente, yo no puedo evitar eso. Usted no lo puede evitar. Eso va a pasar. Y está pasando ahora en Israel. Ahora, lo que compete a nosotros como iglesia, hay una esperanza en nuestros corazones, que Él nos va a levantar. ¿Y por qué nos va a levantar? Porque mire, el propósito de Dios de todo esto, este engranaje, entienda algo importante. Dios tiene que concretar. El Señor tiene que acabar de cerrar el círculo. ¿Ok? Israel va a ser salvo. Despreciaron a Cristo. ¿Por qué lo despreciaron? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Para que usted y yo, que no teníamos derecho a eso, hoy tengamos el derecho de la salvación. Por eso Dios lo permitió. Permitió que Israel pecara, hiciera todo lo que hicieron, para que nosotros los gentiles tuviéramos el privilegio de alcanzar la salvación. Por eso dice San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, a eso le dio el derecho, a la potestad de ser llamados los hijos de Dios. O sea, ellos están aislados de Dios ahora. Dios está concretando el plan profético de Él. Él prometió traerlo de vuelta. Porque Dios es un Dios de honor, tiene palabra. Dios comprometió su palabra ¿con quién? Con los grandes hombres que hicieron la historia de la Biblia. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David. Todos ellos tienen promesa de Dios que ese pueblo va a vivir ante la presencia de Dios. Pero nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo si no acepta a Cristo. Ya la historia cambió por completo. No es la ley, es la gracia. Es la gracia de Dios. Ya no se vive por la ley. Ahora es la gracia. Nadie llega al Padre. Y lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿cómo es posible entonces que Dios los vaya a salvar si ellos no creen en Cristo? Si ellos no creen en Cristo, hermano. Más fácil se convierte un musulmán que un judío. Mire, a mí me extrañó el otro día. Usted se recuerda, está en las Olimpiadas. ¿Se recuerda la inauguración, aquel cuadro de una supuesta Santa Cena? O sea, una profanación terrible de la historia, donde la supuesta persona de Jesucristo estaba encarnada en una lesbiana. Y todos los que supuestamente eran los apóstoles que están sentados en la cena eran homosexuales. Una vulgaridad. El mundo entero, los creyentes, los que aman a Dios, se opusieron, criticaron. Obviamente eso iba a pasar. Pero lo que más me llamó la atención fue la manifestación del ayatolá de Irán, Khamenei, de Irán, musulmán, un país completamente islámico. Y este hombre levántalo y dice, eso ha sido una falta de respeto a una persona tan importante en la historia como Jesucristo. Lo dijo Khamenei, no te creas, lo dijo, búscalo. Una falta de respeto a una persona tan importante en la historia como Jesucristo. Obviamente ellos no creen en Cristo como el Salvador, pero tienen a Cristo como un gran profeta. Lo cual Israel ni como profeta ni como Salvador lo tiene. Para Israel, Cristo no es nadie.
Tan él no es nadie que no se predica a Cristo en Israel. Usted no puede predicarle a un judío en la calle porque lo meten preso. Usted no puede dar un tratado porque lo meten preso. Aparte de esto, usted sabe el levantamiento que hay a nivel mundial de las comunidades LGBTQ, ¿verdad que sí? Lesbianas, homosexuales, bisexuales, demonios por todos lados. El segundo festival de la comunidad LGBTQ se celebra en Israel, en Tel Aviv. La nación de Dios. Así está ese pueblo, alejado completamente de Dios. Completamente de Dios. Pero Dios tiene una palabra comprometida con sus profetas. Y oiga bien, Israel no es perita dulce. Israel, no te creas que son santitos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo sobre su nación. Pablo, que era judío de judíos. Mira esto. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No todos los judíos, no todos los israelitas están metidos en ese paquete de hijos de Dios. Y ese era el dolor de Pablo. Pablo sabía, porque Pablo tuvo, de hecho, Corintios capítulo 5, él te habla y te dice que ese pueblo embruteció su entendimiento. Embotaron su entendimiento. Porque ahí se mataron al Creador, mataron al dador de la vida. ¿Se recuerdan cuando ellos pidieron que su sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos? Cuando Poncio Pilato no quería tener que ver nada con la muerte de Cristo, ni quería crucificarlo, y ellos lo obligaron. Y él dijo, ¿qué hago con el Cristo? ¡Crucifícale! Él se lavó las manos, el lavatorio de manos de Poncio Pilato. Si fue sincero o no sincero, pues eso no importa. No tuvo a Cristo, no sé dónde está ahora mismo. Bueno, sí sé. Usted no se arrepintió. Pues no sé, no puedo tampoco llegar a esa conclusión. Pero cuando él se lavó las manos, ¿qué dijeron ellos? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que Pablo está llorando. Por eso Pablo dice, tengo dolor en mi corazón. Quisiera yo ser anatema. Quisiera yo apartarme de Cristo para que ellos sean salvos. Pero Pablo sabe que está complicada la cosa. No todos se van a salvar. Un remanente ellos se va a salvar, pero por ese remanente Dios está haciendo todo lo que está haciendo. Pero por ese error de ellos, por ese pecado terrible, es que tú y yo tenemos hoy el derecho a la salvación. Porque Él fue rechazado por su pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero tú y yo lo recibimos. Tú y yo lo hemos aceptado. Yo no soy judío, ni tengo sangre judía, pero tengo a Cristo en mi corazón y soy hijo de Dios. Y me voy con Él. Cuando venga el Señor en buscar su pueblo, me voy con Él. Soy su hijo. Tengo el derecho, Él me dio la autoridad. Él me naturalizó, me adoptó como hijo. Y al adoptarme como hijo, sembró su ADN en mí. ¿Cuál ADN? Cuando envió el Espíritu Santo de su Hijo Cristo a nosotros. Entienda la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Porque tú no eras hijo, tú no eras pueblo. Pero por su amor y misericordia te hizo acepto ante su presencia por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y aunque no era hijo, te adoptó como hijo. Y al adoptarte como hijo,
te dio la naturaleza de Él al enviar el Espíritu de su Hijo Cristo a ti, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nadie puede llamar a Dios Padre, sino aquel que es hijo. Ningún ser humano puede llamar a Dios Padre si no es hijo. Solamente los hijos de Dios pueden llamar a Dios Padre. Y esos son los que tienen el Espíritu Santo, que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero está la historia. Y Dios está preparando el ambiente. Porque se está acabando todo. Dios está cerrando ya el círculo. ¿Y cuál es el círculo? Dios lo tiene que salvar. Pero ¿qué va a hacer con nosotros los gentiles? Porque lo que viene es humo, fuego y azufre sobre la tierra, hermano. Pues Dios tiene que librarnos. Por eso cuando Cristo se le apareció al apóstol Juan, allá en Apocalipsis, y le dio el mensaje a las 7 iglesias, se recuerdan que mandó un mensaje a 7 iglesias, simbolizando las iglesias en su estado que estaban espiritual, su mal comportamiento delante de Dios. A todas le recriminó, a todas le consiguió faltas y fallas, y a todas, menos a una, la mandó a arrepentirse. A todas, menos a una, la envió a arrepentirse. ¿Sabe cuál fue la iglesia que no le mandó a arrepentirse? Hay 7, pero una no le mandó a arrepentirse. A 6 la mandó a arrepentir. Pero en esa experiencia, dice Juan, en la experiencia apocalíptica, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, grábese eso, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Eso es importante lo que está diciendo Juan, que fue lo que Cristo le estaba transmitiendo. He aquí, vengo en las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron harán lamentación. Y lo que les traspasaron, ¿qué usted entiende por traspasar? Los que le clavaron los clavos en la cruz, en el cuerpo, los que le clavaron la lanza en el costado, los que le clavaron los clavos en los pies, los que le clavaron la corona de espina en la cabeza. A eso le llama a él los que los traspasaron. O sea, todo ojo le verá, incluyendo los que les traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que los traspasaron? Bueno, entiéndase los judíos y obviamente pues todos los que realmente pasaron por ese momento terrible, romanos y todas estas camas de sinvergüenzas y pecadores que llevaron a Cristo a la cruz y lo latigaron, le clavaron la corona de espinas en la cabeza. Pero lo interesante aquí que dice, vengo, déjame leer de nuevo esto que es importante. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los días de la tierra harán lamentación por él. En este versículo, en el que dice que todo ojo le verá, ese no es el rapto. Ese no es el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia no lo van a ver todos los ojos. Y la segunda venida de Cristo tiene que ser similar a la primera. Porque si una primera, cuando dice hay una segunda, pues tiene que imitar, ser igual a una primera. Y la primera venida, ¿cómo fue? Vino, caminó por la tierra, pisó esta tierra, caminó, habló, predicó, sanó, libertó. Y la segunda venida también tiene que volver a pisar la tierra. Por lo tanto, ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de su segunda venida. Porque el arrebatamiento de la iglesia es otro asunto.
no tiene que ver con segunda venida. Porque en el arrebatamiento, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, porque, mire, a mí me gusta ir directamente cuando Cristo habló, cuando Él habló, no narración de Lucas ni Marcos, porque Lucas ni Marcos estuvieron con Cristo. Ellos están narrando lo que oyeron. Ellos están recopilando historias. Pero Cristo habló. Los que vieron a Cristo, que caminaron con Cristo, que lo oyeron de primera mano, son los apóstoles originales. Y los que escribieron fue Juan y Mateo y Pedro. Pablo, aunque no estuvo con Cristo, es un caso muy especial. Porque el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y Saulo era un peligroso criminal prácticamente. Criminal espiritual, porque defendió una religión matando cristianos. ¿Quién le predicaba a Pablo? A Saulo. ¿Quién? Nadie. Los cristianos le tenían terror. Porque él no jugaba. Si aparecía algún cristiano, Cristo te ama, ahí le cortaba el cuello. Nadie se atrevió a predicarle. Bueno, el profeta Ananías, que fue el que lo recibió después de la experiencia que tuvo él, camino a Damasco. Ananías le dice a Dios mismo, pero ¿cómo va a morir ese hombre si ese hombre mata a los cristianos? No me lo mande para aquí. Tranquilo, que él va a entender por qué yo lo estoy llamando. Y Pablo es un caso especial porque Pablo ni fue convertido por un hombre, ni nadie le predicó a Cristo, ni nadie lo procesó, ni fue una escuela bíblica, ni fue un instituto, ni fue una universidad. ¿Por qué? Porque ese era un caso que solamente Jesucristo en persona podía bregar con él. Y lo llamó con un propósito especial, ser apóstol a los gentiles. Él era apóstol para nosotros, los gentiles. Y quien le ministró fue Jesús. Por eso que en Gálatas capítulo 1, cuando él habla, dice, el evangelio anunciado por mí no viene según el hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que vino expresamente por revelación directa de Jesucristo. El que le ministró a Saulo fue el propio Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y Pablo recibió la visión del arrebatamiento. Y mira lo que él dice. No es segunda venida, ¿ok? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. O sea, el Señor no viene a la tierra a buscarnos aquí directo. Él va a llegar hasta cierto punto en las nubes. ¿Ok? Y nosotros vamos a subir a ese punto que Él está esperándonos. ¿Ok? Y luego que lleguemos a ese punto que Él está esperando, dice que Él nos va a llevar directamente a las moradas celestiales. Y allí van a pasar 7 años de luna de miel con el Señor. Porque ahí comienza lo que se llama el periodo más terrible de la historia humana, la gran tribulación. Donde aparece todo el esquema que ya está formado del anticristo, porque todo esto va junto. La situación de Israel, la conformación del último imperio, la aparición de ese personaje que le digo algo. No esté buscando quién es porque eso no lo sabe nadie. Ese es otro misterio. Es un misterio, nadie sabe quién es. Yo cuando oigo supuestos predicadores, apóstoles, profetas, hablando, tratando de buscar señal y poner señal de que fulano, sultano, mengano puede ser anticristo, es un falso profeta y está fuera de la verdad de Dios. Porque el anticristo es un misterio, eso no lo sabe nadie. Nadie.
Ahora, si usted está tan interesado en conocer al anticristo, yo le doy una idea de cómo conocerlo. Peque, 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 peque y quédese aquí y lo va a conocer inmediatamente. Le deseo suerte. Pero sí le puedo decir algo, que ya nació. En algún punto del globo terráqueo está. Pero él ni él mismo sabe que él es el anticristo. No lo sabe hasta que llegue su momento de manifestación. Entonces, cuando sea manifestado, recibirá lo que es la metamorfosis, porque el diablo se personificará en él. Es la personificación del diablo en una persona. ¿Ok? Se va a apoderar de él y va a tomar dominio del mundo entero. Mientras está pasando eso, el panorama con Israel se está cada día incrementando en el odio, el rencor, el deseo de destruir, porque ya inclusive Irán quiere meterle mano, pero ya habló un general de Irán. Y digo que Irán no tiene la capacidad ni el poder para enfrentarse a Israel. Un mismo general de Irán. Irán, si se mete con Israel, Israel lo va a descuartizar en cuestión de nada. Pero que se junten todas las naciones de la tierra, ahí es donde está el problema serio para Israel. Todo ese panorama está formado. Se está formando, incrementando el odio sobre Israel. Y ese es el mundo que va a agarrar al anticristo. Lo va a organizar, tan descontento con tantas cosas. Y va a organizar un solo mundo. Y sí, él va a atacar a Israel con todas las naciones de la tierra. Y la va a atacar hasta casi destruirla. Pero cuando eso suceda, ya se cumplió la parte del arrebatamiento, que es: voy a sacar a mi pueblo, porque lo que viene es un juicio para la tierra pecadora que me ha despreciado, que la iglesia no tiene por qué estar ahí para nada. Usted no compone nada, por eso los que piensan que se va a quedar, porque tenemos que estar aquí que para orar por los que no. Señor, reprenda al diablo y semejante patraña, hermano. ¿Cómo se atreven a dudar de esta palabra y dudar de lo que la experiencia que tuvo Juan? Porque fíjate que Juan está recibiendo la visión apocalíptica, lo que iba a ser el tiempo final. Y en el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia que no tenía problemas es la iglesia de Filadelfia, que el Señor le dice: yo conozco tus obras, que aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar de la hora de prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. Oiga, mira esta secuencia: para probar a los moradores de la tierra. Dice: he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Y mira esto. Después de ese mensaje a Filadelfia, creo que la última es la de Tarsis, la de iglesia de Sardis, creo. Es la última, ¿verdad? Después de la Odisea. Después de la mensaje a la Odisea, porque la penúltima fue Filadelfia. Después del último mensaje a la Odisea, comienza el capítulo 4. Oiga bien, Juan dice: después de esto miré. ¿Después de qué? ¿De qué es esto? Pues de los mensajes a las iglesias. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta que se le prometió a Filadelfia. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí hablando conmigo como de trompeta me dijo: sube acá, que te voy a mostrar lo que viene después de esto. ¿Qué es después de esto? Bueno, te voy a mostrar lo que viene después del sube acá. ¿Y qué es el sube acá? ¿Qué usted entiende por subir? Pues subir. Porque Juan dice: al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué usted entiende por eso? La transformación. Porque en el cielo no entra carne ni sangre. Fue transformado. Sufrió una metamorfosis inmediata. Y rápidamente vio un trono establecido en el cielo. Y comenzó a escribir. No vamos a entrar en los detalles. Comenzó a escribir
cómo está describiendo cara a cara al Dios que está sentado en el trono, al Padre. Cuando él vio a Cristo en la primera aparición de Apocalipsis, el capítulo 1, no lo pudo ver cara a cara. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Era carne y sangre. No pueden ver la grandeza de Dios. Dice, cuando lo vi caí como muerto. Nadie puede ver a Dios si no muera, hermano. Pero como Cristo tiene un propósito, le dice, no temas. Soy yo. Y ahora está frente a frente al trono, al que está sentado en el trono, y comienza a describir. Qué hermosura. Un rostro semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y comenzó a hablar de la belleza que está en el cielo. Pero lo lindo cuando vio que en el trono que estaba sentado el Padre, alrededor habían 24 tronos más. ¿Qué es eso? Si en el cielo solamente debe estar sentado uno en el trono, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué habían 24 más? Y no solamente eso. En los 24 tronos habían 24 ancianos sentados, todos vestidos de ropa blanca y todos con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué significa? Vestidura blanca, sacerdote. Corona, reyes. Reyes y sacerdotes. No dice la Biblia que Él nos hará reyes y sacerdotes. Ahora, la ecuación de 24 es interesante. ¿De dónde salen 24? Bueno, Dios en todo momento, desde la creación, ha manifestado a través del número 12 lo que es el gobierno de Dios. Gobierno. ¿Ok? Todo 12. 12 significa gobierno. Cuando Él comenzó la nación de Israel, ¿comenzó con qué? Con 12. 12 patriarcas. Cuando comenzó la iglesia, ¿con cuánto comenzó? Con 12 apóstoles. El cimiento de la iglesia son 12 apóstoles. El cimiento de la nación de Israel son 12 patriarcas. ¿Qué significa los 24? Pues 12 patriarcas y los 12 apóstoles ya están arriba, simbolizando lo que es la totalidad de la iglesia de Cristo en el cielo. Los únicos que tenemos promesa de sentarnos con Él. Y Juan estaba viendo ya la iglesia en el cielo. ¿Qué significa? No hay juicio. El anticristo no se ha manifestado todavía. Y ya la iglesia ¿hasta dónde? En el cielo. Esa fue la última vez que se oye hablar de la iglesia. Cuando la ve Juan subir. ¿Dónde se vuelve a ver en Apocalipsis la iglesia? En el capítulo 21, bajando con Él a reinar sobre la tierra. Cuando viene montado en el caballo blanco y nosotros venimos también montados en caballo blanco detrás de Él. ¿Y a qué viene? A lo que Él está preparando ahora, a salvar a su pueblo Israel. Pero no va a salvar mediante ejércitos que lo van a defender, no. Mire cómo lo va a salvar. Primeramente, cuando Él comienza bajando, recuerda lo que dice ahí, todo ojo le verá y lo que les traspasaron. ¿Ok? Cuando Él comienza a descender, en ese momento, nosotros detrás y Él en su caballo blanco de frente, como todo el general que es, cuando lo comienza a ver que se está acercando, porque Israel está ahora bajo ataque del mundo entero. El anticristo se volcó con los ejércitos. Ahí está Rusia, está China, están todos los ejércitos atacando a Israel. Los reyes del norte, el río Éufrates se seca y pasan 200 millones de soldados. Está siendo atacado. Cada vez más y más comienza a notar algo raro. Saben que es una manifestación de Dios, pero no se imaginan ni tan siquiera tienen idea de quién es. Cuando le ven las manos, capítulo 13, versículo 6 de Zacarías, y esas heridas que tú tienes en las manos, esas fueron las que me hicieron en la casa de mis amigos. Y ahí se darán cuenta que ese que baja es Jesucristo.
Y es ahí donde se arrepentirán, llorarán, se humillarán. Y él dice, en ese día derramaré sobre el pueblo espíritu de gracia y de oración. Y habrá un manantial de agua pura para la purificación de sus pecados. Es un remanente, no es todo, pero se van a salvar. Pero se van a salvar cuando reconozcan a Cristo como el Salvador. Es la única manera que ellos van a poder escapar en ese momento de crisis, que venga el mismo Jesús a salvarlo. Y no viene con venganza ni odio, viene con espíritu de gracia y de oración a salvarlo. Lo reconocen y ahí donde desciende y pone sus pies en el monte de los olivos y comienza a repartir bofetadas a todo el mundo. El anticristo lo amarran, lo echan en el lago de fuego, falso profeta lo echan en el lago de fuego, todos los gobernantes de la tierra echados al lago de fuego. Y lo más grande es que agarran al diablo y lo atan por 1000 años. Un mundo donde Cristo gobernará 1000 años sobre la faz de la tierra. Y usted dirá, pero ¿por qué tiene que gobernar 1000 años en esta tierra? ¿Por qué de una ya no nos vamos para Nueva Jerusalén? No, tranquilo, hay un propósito. Es que la misericordia de Dios es tan grande, hermano, usted no entiende. O sea, ¿qué es lo más que identifica a Dios? Dígame, ¿qué es lo más que identifica a Dios? Su gran misericordia, hermano. Su amor, ¿por quién? Por la máxima creación de Él, por usted y por mí. Y se va a quedar 1000 años gobernando la tierra sin diablo, para que no ande tentando a la gente, para que la gente conozca de lo que es la bondad de Dios, porque será la primera vez en la historia que habrá un gobierno de paz y justicia sobre la faz de la tierra. Por 1000 años. Pero a los 1000 años el diablo es desatado de nuevo y el ser humano, como siempre, vuelve a caer. Y ahí sí que no hay para nada. Ahí es lo último, porque viene el gran juicio final, donde todo el que murió, de la forma que haya muerto, va a resucitar, que es la segunda resurrección. Dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es? En el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitan primero. Por lo tanto, entienda ese panorama. Sí oremos por Israel, pero prepárese usted, hermano, que pronto, muy pronto, la trompeta sonará, miraremos la puerta abierta en el cielo y escaparemos al cielo a morar eternamente con el Señor. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. Damos gloria y honra al que vive y reina para siempre, hermano. Dios es maravilloso. Por eso lo amo, hermano, porque realmente cuando yo leo todo esto, y hay muchas cosas más, hermano, muchas cosas más. Es muy amplia, muy amplia. Todo este panorama, todo lo que está pasando, muchas cosas. Mire, para que tenga una idea, hermano, si la venida del Señor es algo real, le voy a decir